Bueno, pues estoy platicando con la abogada de lo familiar, Valeria Ortiz Rubio, de este interesante tema, la inclusión. Y como sabemos, desafortunadamente en México cada vez vivimos pues la disolución de hogares. Y qué importante es que hoy en los juicios se reconozca la voz de los y las niñas, ¿no, abogada? Sí, súper importante. Hace muchos años los niños no tenían voz. No es que tengan voz y voto, tienen voz, pero al final una de las pruebas más importantes es lo que el menor va a decirle al juez de lo familiar y aparte los peritajes en psicología. Evidentemente, cuando papá y mamá están contendiendo por quién se queda la custodia o la patria potestad, pues cada uno va a dar su versión de los hechos y le va a decir qué es lo que mejor le conviene a su hijo. Pero, ¿y dónde está la opinión del menor? ¿Dónde se siente más cómoda? ¿Dónde le gusta estar? ¿Quién le atiende mejor? ¿No? Entonces creo que es sumamente aplaudible que la inclusión en los procesos familiares esté la voz de los niños para que se tome en cuenta. No es que ellos decidan, pero sí que el juez escuche la opinión del menor para tomar una mejor decisión en una sentencia. O sea, ¿serían ellos el principal testigo a la toma de decisión en un juicio de patria? Sí, porque tienes tú la confesional y la testimonial y ellos van a terminar diciendo en verdad pues lo que su abogado les aconseje. Pero la verdad es que los niños son como una esponjita que ellos nada más manifiestan de manera auténtica y original lo que verdaderamente quieren. Y que los jueces familiares saben perfectamente cómo sacar la información con una técnica, protegiendo los derechos humanos de los niños a no sentirse invadidos en esas preguntas y conocer la verdad de lo que ellos piensan y cuál es la verdadera información, porque seguramente en una demanda está la versión del papá y la mamá, que no creo que o necesariamente sea la real. Claro, que tiene intereses, ¿no? Y al final del día, pues la expresión de la infancia que está en un proceso como los que tú mencionas, pues ellos van a hablar desde su sentir, que creo que es lo más importante. Y también comentarles que son acompañados, como tú bien dices, es un proceso en el cual interviene, pues en este caso un juez, una jueza y alguien que los lleva para que el proceso sea siempre salvaguardando sus derechos. Sí, siempre está el Ministerio Público dentro de un juzgado familiar que es el que funge como un abogado del menor y hay un representante del DIF que puede ser trabajador social o psicólogo para que efectivamente nadie influya en la decisión de lo que él va a verbalizar en el proceso. Siempre debe de estar un representante, si no, no hay manera que se lleve a cabo este proceso. Se tiene que diferir y cambiar la fecha hasta que el menor esté protegido en sus derechos humanos a tener una contención emocional correcta. Perfecto. Oye, ¿a qué atribuyes que hay hoy en día tanta desobligación paternal en los juicios? Obviamente, ¿no? En los temas de deudores alimentarios, en el tema de las violencias también que hoy en día, pues, ¿no? Estas alienaciones que hacen con los hijos, en las violencias vicarias que muchísimas mujeres están padeciendo. ¿A qué se debe? Yo creo que el que nosotros estemos levantando la voz por nuestros derechos, sí estamos empezando a modificar la conciencia de los juzgadores en pro y de toda la sociedad en pro de los derechos de las mujeres y de nuestros hijos, pero sigue habiendo muchísimo machismo en México. Entonces, esta parte de violencia vicaria y de no te doy dinero o te doy dinero pero te condiciono es parte de eso, del machismo, que aunque estemos evolucionados en el 2025 sigue habiendo, ¿no? Entonces es una parte de violentar a la mujer el no cumplir con la pensión alimenticia o el conflictuar el régimen de visitas, pues yo creo que es una parte de generar conciencia en el hombre o en la mujer quien genere violencia, no estoy diciendo que solamente el hombre, pero sobre todo que generen esta conciencia de que los únicos dañados o los más dañados son los niños. Claro, y que estamos hablando de sus derechos, como decimos, ¿no? Al fin y al cabo. Sabemos que todas las que hemos pasado por un proceso legal de esta índole es un desgaste en todos los sentidos, ¿no? Económico, emocional. Muchas veces incluso pierdes tu trabajo porque tienes que asistir a las audiencias, pero creo que bien vale la pena porque a partir de ello, como tú dices, hacemos visible todo esto que tenemos que ir cambiando y que al final del día, pues los principales beneficiados, si hacemos las cosas bien, pues obviamente van a ser nuestros hijos o nuestras hijas. Y tienes toda la razón, es un desgaste económico importantísimo, emocional y laboral, porque sí llegas a perder, porque hay tanta carga de trabajo en los juzgados familiares que te designan una fecha y una hora y de repente la agenda del juez se saturó y con la mano en la cintura te dicen, disculpa, me puedes regresar en unos 15 días, en un mes, y sigue perdiendo horas laborables, pues no cualquier patrón puede justificar eso, aunque sí están legislando
para que siempre que tenga una causa justificable de acudir a una audiencia para proteger tus propios derechos o los de tus hijos, tenga que ser justificable laboralmente. Claro. Oye, una inquietud. Y en este proceso de desgaste, nosotras seguimos viviendo violencia psicológica. Sí. O sea, creo que hasta que no termina un juicio, tú no descansas. ¿Cómo se resarce esa violencia en el proceso del juicio cuando dices, ya perdí a lo mejor trabajo, tengo una angustia de que este tipo venga y me quite a mi hijo, me está amenazando? ¿Cómo se está salvaguardando esa circunstancia que está siendo violentada aun cuando la persona ya no vive contigo? Es que bien es triste, pero en México el firmar un convenio, que siempre dicen por ahí que es mejor llegar a un buen convenio que un mal juicio, pero en materia familiar el llegar a un convenio no te garantiza el cese de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque hay cláusulas de un régimen de visitas de tal día, tal hora, un monto de pensión alimenticia, una garantía, pero hay muchos hombres o mujeres que no cumplen con esa pensión alimenticia. Entonces me dicen los clientes, ya quiero firmar porque quiero tener paz. Y me da muchísima pena, pero digo, es que ni siquiera les va a garantizar la paz a un convenio. Exactamente. Y entonces no cesa la violencia hasta que lo convierten en materia penal para tener órdenes de restricción, medidas cautelares, para que ellos cumplan económicamente o ellas quien esté generando la violencia con reparar el daño con una serie de terapias psicológicas en la Dirección de Evaluación Psicológica para concientizar al que genera violencia que pare de hacerlo porque si no nunca va a tener un fin. Pero al final es simbólico. Sí. ¿No? Eso es lo que duele. Dices, en comparación a la pérdida de la autoestima, de tu tiempo, de tu tranquilidad, pues lo que reparan realmente es para la terapia, pero creo que una terapia al final del día es parte de lo que tendría que reparar. Y los montos de que condenan en sentencia para pagar las pensiones, para pagar las terapias psicológicas son muy bajas. Así Entonces es. yo luego los cuestiono, bueno, pues ¿qué psicólogo te va a cobrar 280 pesos la hora? Porque yo no los conozco, ¿no? Y te mandan al sector público y te dan citas cada 2 meses. Y no, cuando tienes una violencia tan extrema, necesitas a veces 2 terapias semanales. Entonces, pues también mucho que ver y que reformar en la ley. Claro, a lo mejor alguna vez, o no sé si ya se puede escalar, es un tema de daño moral. Exactamente, sí. La verdad es que muchos abogados no lo saben, pero al final una violencia psicológica es un daño moral que también se pide que se resarce con un monto de una cantidad para cubrir verdaderamente el monto de estas terapias. Y que ahí son bastante altos, entonces sí, creo que ahí, al final del día al violentador, creo que lo que le preocupa casi siempre es su ego, su prestigio y su bolsillo. El bolsillo y perder la libertad, por eso casi siempre digo, váyanse por el área penal, junto con lo familiar, porque los ciudadanos le tenemos más miedo a perder la libertad que a que te multen por 10,000 o 15,000 pesos. Sí, simplemente social, ¿no? El estigma de saber que ya estás etiquetado como un violentador, pues yo creo que siempre pesa más. Siempre pesa, sí. Sí, oye, y pugnar, por ejemplo, en el caso, ya hubo un juicio en el cual se resolvió la patria potestad. Los hijos y las hijas nunca pierden los derechos, es cierto, ¿no? El padre perdió, o la madre, pues los derechos sobre sus hijos, pero ellos no pierden los derechos. No. Entonces, aún así se puede continuar con un juicio por los alimentos. Sí, claro, porque estamos condenando el actuar del papá o de la mamá que perdió la patria potestad, que son los derechos y obligaciones que tenemos padres con nuestros hijos. Pero los niños que fueron los afectados con esta pérdida de la patria potestad no pierden el que sus papás sigan estando obligados a pagar el monto de la pensión alimenticia. Si no, sería una doble condena en contra del que violentó o el que incumplió y en contra del menor que pues es el que goza de sus derechos humanos. Claro, una doble afectación a los hijos, ¿no? Ok. ¿Cuáles serían los puntos a considerar para que ubiquemos estas relaciones violentas? ¿En qué momento acudir a un abogado, una abogada que nos apoye en un proceso familiar? Yo creo que, por ejemplo, hablando en este tema de las mujeres, pues tenemos un sexto sentido que no debemos de olvidar. Y hay algo que te incomode, una frase, una acción de él, te está empezando a incomodar, métete a internet, busca lo que dice el violentómetro y si ya estás en un color desde el naranja, es o hablar con tu pareja y empezar a tomar terapia para concientizar que es generador de violencia o de plano iniciar una carpeta de investigación donde sí he tenido casos que cesa la violencia y pueden volver a tener un matrimonio saludable y si no, aléjate de ahí, ven medidas de protección, medidas de restricción e inicia una nueva vida y aléjate de quien te violenta. Claro. Oye, sabemos que el 20% de los hogares en nuestro país son liderados por mujeres y obviamente que se enfrentan pues a las dobles jornadas, a la crianza. En algunos juicios a veces ponen de pretexto que la mujer no tiene el tiempo
para atender a los hijos, cuando realmente lo que hace es salir a trabajar para generar lo que alguien no está dando. ¿Cómo ellas pueden tener una argumentación que les apoye en su proceso jurídico? Hay un artículo del Código Civil encantador que dice que para ningún hombre y ninguna mujer en específico, más hace notar a la mujer, ninguna fuente de trabajo que tenga horas extras de trabajo quiere decir que esté incumpliendo con su rol materno. Okay. Entonces, no hay ningún problema si tienen jornadas de trabajo con horarios muy extensos, mientras siempre sea justificable que es por una orden laboral, no hay ningún problema. Tenemos que generar lo que no genera el hombre, ¿no? El Así es. Y haciendo las distinciones, por último, en todo lo que son modalidades de violencia, sabemos que la violencia económica y la violencia patrimonial es seguramente de lo que más ves tú en nuestros procesos. ¿Qué tendríamos que hacer para que obviamente no permitamos el tema de que tengamos o vivamos una violencia económica o patrimonial? Si nos puedes dar la diferencia y lo que decimos, ¿no? La tarea de no se vale dejar de trabajar mujeres porque ahí estamos en una condición de riesgo. Sí, lo platicábamos ahorita, es que no es posible que en el 2025, pero es real que todavía hay muchos hombres que le prohíben a la mujer a trabajar. Entonces, la prohibición al trabajar entonces ya resulta una violencia económica porque no te dejan tener ahorros, no te dejan empoderarte económicamente o empresarialmente. ¿Con qué? Con el objetivo de mantener el control sobre ti. Entonces, uno de mis mayores consejos es, a lo mejor no tienes necesidad de trabajar, pero ten un hobby donde te deje un dinerito, donde tú te sientas autosuficiente e independiente para cualquier acción. Y la violencia patrimonial es, pues, evidentemente, cuando te impiden trabajar, pues el hombre sigue empoderándose económicamente y todos los bienes están a su nombre. Afortunadamente hay una figura jurídica que se llama compensación. Si la mujer se dedicó a las labores del hogar y el hombre a crear negocios y a comprar inmuebles, pueden compensarte hasta el 50% de lo que él haya generado mientras tú cuidabas a los hijos. ¿Y si no tuvieron hijos? Y si no tuvieron hijos, también hay una figura jurídica, es la misma, no quiere decir que porque no cuidaste el hogar y le planchaste la ropa y cuidaste de él, no porque tengas un hijo, tienes menor o mayor calidad de mujer, ¿no? Pues se te compensa de la misma manera. Ok, sí, importante porque pues muchas mujeres que se quedan en sus hogares, ¿no? Después de que se termine ese proyecto familiar o de pareja, pues no solamente dejas de generar riqueza, no pierdes las redes de apoyo, por supuesto pierdes actualización en los conocimientos y es cada vez más difícil volverte a reinsertar en los espacios laborales. Así es, entonces mi consejo nuevamente es no dejen de trabajar nunca, ni tener redes de negocios, networking, juntarte con amigas para que estés como actualizándote o estudiando, ¿no? Exactamente, que puedas seguir en el proceso de desarrollo económico, porque sabemos que pues si la autonomía económica nos pone en una circunstancia de toma de decisiones y obviamente en el cual nosotros podemos, pues, si no garantizarnos la vida que quisiéramos, al menos prevenir estos espacios de violencia. Así es. Oye, abogada, y bueno, pues pensando en la circunstancia que también viven muchas mujeres, sobre todo cuando están en una asimetría de poder, ¿no? Sabemos que muchas mujeres ni siquiera denuncian lo que deberían o pelean porque están en una asimetría de poder, ¿no? Que también eso sabemos, ¿no? Un juicio que no tiene perspectiva de género nunca pone en lupa las diferencias que hay entre un hombre poderoso y una mujer que quizá no lo es tanto. ¿Cómo se acompañan las mujeres en los juicios para que se pueda hacer visible estas asimetrías? En mis 25 años de experiencia profesional hemos intentado de todo, quejas administrativas, derechos humanos, pero lo que nos ha funcionado muchísimo son los medios de publicidad. Ahorita, gracias a Dios, hay redes sociales donde he visto a muchas mujeres que no tienen el mismo poder económico político del hombre, pero sí tienen una red social donde es apoyado por varias mujeres que ha podido ayudar a culminar o llegar a buenos convenios, aunque el hombre sea muy poderoso. Sí, lo llegan a hacer. Ok, para que nos... la voz. Eso, siempre levantar, para que nos compartas, por favor, en nuestras redes, mujeres que estén viviendo estos procesos, porque creo que el acompañamiento puede ser definitorio en un proceso legal cuando pues tú no tienes esas credenciales o esos temas económicos, ¿no? En diferencia pues a la contraparte. Sí, siempre que se acercan a una asociación de mujeres que las puedan ayudar a alzar la voz y que tengan muchos seguidores para que empiecen a generar una presión mediática y social con aquel hombre que esté muy empoderado social, económica o políticamente. Claro.
No, bueno, pues mucho que platicar. Ojalá que te sumes a los especialistas de FEMAWay, porque de verdad necesitamos que el despertar de las mujeres tenga pues esta conciencia y sobre todo este acercamiento, información, ¿no? Así información es poder para que tomemos mejores decisiones y sobre todo pues para que estemos en condiciones de igualdad. Yo encantada de la vida. Gracias, abogada. Gracias. Bueno, pues no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales @FEMAWay y por supuesto pues acercarse a las redes sociales de nuestros especialistas. Gracias.